Hey, hola, bienvenidos y bienvenidas a Patrimonio Vivo, el podcast donde las tradiciones no solo se escuchan, se viven. En cada episodio, hemos explorado cómo el patrimonio cultural inmaterial está presente en nuestras vidas, más allá del tiempo, más allá del espacio y también más allá del presente. Porque hoy nos asomamos al mañana. Nos preguntamos, ¿qué desafíos enfrenta el PCI en el futuro? ¿Estamos preparados para protegerlo en un mundo cada vez más acelerado, interconectado o desigual? Desde la globalización hasta el cambio climático, pasando por la digitalización y el desplazamiento de comunidades. Hoy exploramos los principales retos del patrimonio cultural inmaterial en los años por venir. El patrimonio cultural inmaterial siempre ha cambiado con el tiempo. Se adapta, se transforma, se reinventa, pero hoy enfrenta presiones importantes. Sí, por ejemplo, la migración masiva debilita los lazos intergeneracionales. El cambio climático amenaza territorios y prácticas ancestrales. Y las plataformas digitales cambian cómo aprendemos, compartimos y vivimos nuestros saberes. Y al mismo tiempo surgen nuevas formas de expresarnos culturalmente. Lo digital, el urbanismo, todo esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué entendemos hoy y qué entenderemos mañana por patrimonio cultural inmaterial? Para pensar en el futuro del PCI nos acompaña George Amais. Es investigador, gestor cultural y especialista en políticas del patrimonio inmaterial con amplia trayectoria en América Latina. La entrevista la conduce Oban Lai González, director del Crespial. Adelante ustedes. Para pensar en el futuro del PCI nos acompaña hoy George Amais Monzón. Él es antropólogo y arqueólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Patrimonio Cultural por la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Es profesor en la Escuela de Antropología en el Departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeña como coordinador de la Oficina Técnica de UNESCO en Venezuela. Ha desarrollado diversas publicaciones científicas y de divulgación en arqueología, antropología y patrimonio cultural, y ha sido curador de exposiciones vinculadas a estas áreas, aportando a la preservación y comprensión del patrimonio desde múltiples frentes. Bienvenido, George Amais, a nuestro podcast Patrimonio Vivo. Bueno, acá estamos para tratar de lo poco que sabemos, quizás pueda ser de interés para aquellos que les interese y que son sensibles al tema del patrimonio cultural inmaterial. La convención ha cumplido 20 años recientemente. Si miramos hacia el futuro en los siguientes 20 años, ¿cuáles consideras que deben ser los 3 grandes desafíos que impactan de manera transversal el PCI y su salvaguardia? ¿Y cómo lo miras en el contexto latinoamericano? Cuando nos reflexionamos sobre estos primeros 20 años de la convención, que yo sí siento que hay un saldo positivo. Entonces, en ese sentido, creo que hemos avanzado mucho, más allá, hablando de retos, son muchas las cosas que aún nos quedan por hacer, no solamente en el contexto latinoamericano, sino en el aparato global, evidentemente. En ese sentido, ante una situación tan compleja, porque el tema del PCI, por supuesto, es un asunto de mucha complejidad, los retos también parecen complejos, pero yo me atrevería a resumirlo fundamentalmente en que es un tema del cual hablamos mucho, es un tema del cual pareciera estar en boca, pero que yo creo que además, hablando de transversalidad, está allí demandando cosas que es el fortalecimiento de las capacidades. Y no me refiero solamente a las capacidades de los portadores y practicantes de diferentes elementos del PCI en cualquier lugar de este planeta, sino también en lo que tiene que ver con el ámbito de la educación en todas las aristas posibles, en lo formal y en lo formal, de todas las ciudadanas y ciudadanos, para que nos sentamos todos más comprometidos con algo que quizás se dice poco, porque quizás puede dar un poco como de miedo, pero que el patrimonio es una herramienta también de carácter político. Evidentemente me refiero a una buena política, una alta política donde entendemos que desde el fortalecimiento de las capacidades, de ser más educados y que eso se traduzca además en hacernos ciudadanos sujetos de derechos con más bases que nos permitan entender la importancia que el PCI significa para nuestra identidad y pertenencia, yo creo que eso es fundamental. En segundo lugar, por supuesto, hablando de fortalecimiento de capacidades, me parece que la salvaguardia y el seguimiento, los planes de salvaguardia de los elementos, estamos obligados también a mejorar. Hay avances, en el caso concreto de Venezuela, yo me atrevo a decir hoy en día, son muchas las deudas que tenemos con respecto a los seguimientos, especialmente de aquellos elementos que por diferentes razones han sido, por ejemplo, inscritos en la lista de la convención, por ejemplo, ¿no? Creo que nos ha faltado mucha fuerza con respecto a el seguimiento de hacia dónde van los elementos, más allá de que se han hecho cosas, insisto, interesantes. Pero el tema de los planes de salvaguardia tiene que ser una política pública neural que además tiene que
trascender de, por ejemplo, de una institucionalidad muy específica, sino que tiene que ser transversal para que todos aquellos que tienen poderes en una u otra manera, obviamente desde lo cultural, pero también desde lo ambiental, también de lo educativo, pues tributen desde sus esfuerzos, desde su buena voluntad e incluso cuando me refiero a esfuerzo, hasta de lo que económicamente y financieramente puedan aportar, lo hagan. Como hablando de que hay limitaciones y que hay peligro, yo siento que a nivel global no hemos resuelto. En Venezuela, por ejemplo, y seguramente más adelante hablaremos sobre eso, yo diría que hay un buen marco jurídico, ¿no? Hay una norma interesante, novedosa, atractiva, con respecto a lo que aquí llamamos en blanco y negro a la protección, a la salvaguardia, mejor dicho, del patrimonio cultural y material. No obstante, aún falta que generemos quizás a nivel de un reglamento, y eso podría aplicarse a otras experiencias en el mundo, de otros países, por supuesto en el contexto histórico y cultural de cada país, y con respecto a las soberanías, obviamente, ¿qué vamos a hacer ante el perjuicio que sucede a muchos patrimonios culturales y materiales, a muchos elementos que de diferentes flancos, de diferentes maneras, son afectados? ¿Qué reflexiones vamos a hacer, por ejemplo, para el daño moral que se le ocasiona a esos patrimonios y materiales luego que han sido perturbados? Una analogía quizás un tanto extemporánea, pero cuando yo que vengo del patrimonio material, porque soy arqueólogo, como tú lo decías, y he vivido y he sufrido mucho el daño a sitios arqueológicos en mi país, por supuesto, hay toda una política, bueno, ¿cómo se subsana, si es que se puede subsanar el deterioro a un edificio de valor patrimonial, un sitio arqueológico que tiene valor patrimonial? La gran pregunta es, ¿cómo subsanamos a las comunidades, grupos, individuos, colectivos, como dice la Convención, comprometidos, portadores, practicantes de ese elemento, luego que hemos menoscabado? No se trata de ser, por supuesto, un inquisidor, ni mucho menos, pero yo creo que falta una mayor fuerza para que si usted la hace, usted la paga, y sé que mis palabras son radicales, quizás haya menos agentes que perturben, que pueden ser capitalistas, los llamarían algunos, que pueden ser intolerantes, los llamarían otros, que pueden ser egoístas, dirán otros más, que perturben el patrimonio material. E insisto, hablo de mi experiencia porque todos los días, desde mi trabajo como gestor cultural, vivimos la experiencia concreta de alguien que nos dice: nos están deteriorando, nos están ignorando, nos están invisibilizando. Así que yo creo que hablando de entre ese daño moral y también un poco de reparación histórica con aquellos que pues por muchos años y hasta por siglos han sido, digamos, parte marginal de la convicción, de la concepción que tenemos de la sociedad, yo creo que es el momento de que pongamos quizás a veces mucho más mano, aquí decimos más mano dura, con un guante de seda, con respecto a cosas que pasan que no son agradables y que sobre todo rompen, dan discontinuidad a buenos ejercicios incluso comunitarios de salvaguardia. Muchísimas gracias, George, por estas apreciaciones. 3 elementos fundamentales vinculados a la necesidad de fortalecer las capacidades de manera transversal, no solamente en los temas de salvaguardia del patrimonio vivo a los propios especialistas, sino transversalizarlo a temas de educación y otros ámbitos que tienen que ver con la salvaguardia del patrimonio vivo y otros actores que también participan en el proceso. Al mismo tiempo nos has hablado también de la necesidad de mejorar los procesos de seguimiento de los planes de salvaguardia, y lo último vinculado a cómo reparar el daño una vez que se perturba estos espacios o muchas de las prácticas o elementos del patrimonio vivo en las comunidades. Y hablando de las comunidades, la Convención sostiene que ellas son las principales protagonistas y las principales gestoras de su propio patrimonio. En tu experiencia, ¿qué significa que las comunidades sean las protagonistas? ¿Y qué responsabilidades deben asumir las comunidades para la salvaguardia y gestión de su patrimonio? Aguanta esa pregunta, yo sé que lo hemos dicho mucho, y de hecho es así, de hecho evidentemente ese es el sustento, la estructura de la convención, las comunidades. Sin embargo, también ahí yo, en el caso venezolano, y creo que a nivel general, en las benditas oportunidades que yo he tenido de asistir a eventos, talleres, experiencias concretas desde la convención, desde la UNESCO, incluso entre el propio Crespial, creo que las experiencias son muy positivas, sobre todo cuando vemos una perspectiva de lo que pasaba hace 20 años, hace 15 años. Evidentemente, volvemos al tema pues, de la educación y de la convicción que estamos obligados a coadyuvar a que se genere en las comunidades, que son los portadores y que en ese sentido son los principales responsables y garantes de su patrimonio cultural y material. En mi experiencia concreta, hace muchos años he vivido experiencias quizás no muy agradables de ciertas comunidades que quizás por desconocimiento, quizás por inmadurez, posiciones muy personalistas, también tratan de que todo lo que se hace o lo poco que se hace, digamos, básicamente vaya a generar, digamos, prebendas a su favor. Esos personajes también, esos actores también existen. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es seguir no solamente fortaleciendo las capacidades para que las comunidades sean mucho más fuertes, aunque también es una frase que es cliché, pero que en la unión está en la fuerza y que nos ha ido mejor, y las comunidades les ha ido mejor desde un trabajo no solamente de la relación entre comunidad y Estado, es decir, generando puentes, generando empatía también entre la institucionalidad. Yo coordino la oficina de técnica de enlace con la UNESCO, y entonces hemos tratado para que esos puentes sean más afables, más amigables, más constructivos, más productivos, pero también entre diferentes actores de las propias comunidades. Hemos entendido la importancia de sentarnos en una misma mesa de negociación, porque sí, en el pasado había mucho de nosotros fuimos primeros, o somos más auténticos, o nosotros inventamos ese baile.
esos elementos que sabemos que hoy en día no tienen mayor importancia o mayor cabida, pero que lo hemos vivido y entendimos que lejos de solucionarlos a partir del conflicto, los solucionamos a partir del diálogo, del respeto mutuo, del construir, del sumar, y para eso, evidentemente, el tema de entendimiento de la diversidad, en este caso, como un valor positivo, de que la diferencia nos suma, y eso es lo que nosotros en nuestras comunidades nos ha ayudado. Por supuesto, esto se dice fácil, es mucho más complicado, a veces tenemos como resistencias, pero creo que el saldo es positivo. Y hablando de sumar, nosotros estamos trabajando un poco como coadyuvando el acompañamiento técnico, también a veces el acompañamiento emocional y a veces también el acompañamiento financiero, ¿por qué no?, a reuniones de trabajo para que se articulen estas comunidades en redes de trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí en el caso venezolano, por ejemplo, encontramos que en el mismo estado, incluso en el mismo municipio, había comunidades que, a pesar de que compartían elementos estructurales de un mismo elemento, eran absolutamente disonantes entre ellas y no había posibilidades de construir nada en conjunto. Eso para nosotros es muy satisfactorio porque entendimos que, insisto, que la unión está la fuerza y que los buenos somos más, y que eso además se traduce en que la gente empiece a entenderse en su condición de ciudadanos sujetos de derecho, que valemos, y que lo que yo hasta ahora pensé que era mejor guardarlo para mí nada más y no compartirlo con nadie, y es saludable ponerlo sobre la mesa y decir, mira, te tengo miedo porque no te conozco. Y como no te conozco, te desprecio o te aparto. Y entonces hemos trabajado, y eso ha sido un trabajo, quizás yo me atrevería a decir, de lo más bonito que yo he aprendido en PCI, en gestión de PCI en estos tiempos, y que además ha permitido además empezar a generar unos pasos interesantes para una gobernanza en proceso permanente de construcción. Qué interesante lo que nos cuentas en la experiencia del trabajo de las comunidades, en el proceso de gestión de su propio patrimonio en coordinación con el sector público. De hecho, quería preguntarte ahora sobre cuáles son estas responsabilidades que tienen los estados en el marco de la Convención 2003 y qué retos se enfrentan para poder implementar de la mejor manera la Convención. En el caso venezolano, nosotros, digamos, tenemos a nivel jurídico una fortaleza muy grande, digo yo. Nosotros tenemos la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que no es específica del patrimonio cultural inmaterial, es una ley que incluso está en un proceso de restricción epistemológica de por qué tenemos esa ley, pero aparte de ella tenemos ya unos 3 o 4 años con la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Venezuela, una ley específica de las pocas que existen de su naturaleza y de su calibre en todo el mundo, además, que trata específicamente el tema del patrimonio cultural inmaterial, la importancia de su salvaguarda. La ley es tan importante como el proceso, que quizás ha sido una de las cosas más, insisto, más interesantes y más complejas de hacer, pero lo más interesante es que el proyecto de la ley en articulación con el Estado pasó por muchos colectivos y la ley contó con sendas discusiones, y eso, por supuesto, el Estado ahí hizo praxis y generamos esta ley. También tenemos la ley de patrimonio cultural indígena que atiende específicamente ese dato, así que la principal responsabilidad del aparato del Estado es generar este marco y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué nos ha faltado en ese sentido? Que, hablando de retos, socializarlo pues mucho más en otros que por X o por Y, por alguna razón no han podido participar, para que la gente conozca mucho más lo que es su patrimonio cultural y material. Me permito rápidamente contar un ejemplo concreto. Yo vivo en Caracas, la que es la capital del país. Ayer hubo en el centro histórico de la ciudad, un evento sobre patrimonio cultural, material e inmaterial, la verdad, y a ese evento estaba, por supuesto, el tema UNESCO estaba presente, y se invitaron protocolarmente a algunos portadores de ciertas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial a que asistieran como protagonistas. Esa es, por supuesto, nuestra buena voluntad, nuestra intención, como tuvieron un lugar significativo en esas jornadas donde hubo fiesta, donde hubo alegría, donde hubo baile, donde hubo reflexión, donde hubo ponencias. Y cuento esto, que es una anécdota, cuando estos portadores, además muchos con sus atavíos tradicionales, sus sombreros, sus faldas, sus maquillajes propios de sus manifestaciones, llegaron al lugar, muchos de los responsables, que además pertenecen a la oficialidad, no entendían quién era esa gente y no los querían dejar entrar. Tú me podrás decir, ¿por qué no nos cuentas eso? Pero evidentemente nos hizo entender que el trabajo permanente de, insisto, de educarnos a nosotros mismos, para que entendamos, y eso es parte de lo que el Estado tiene que hacer. Ese es un reto del Estado venezolano, que entendamos que todas y todos estamos en el compromiso de entender que sin comunidades portadores y practicantes no tendría para nosotros ser parte de la convención. Es un tema que lo estamos manejando para cuando tenemos que subsanar. Eso por una parte. Y por otra, por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad, por supuesto, de mayor, porque es una responsabilidad del Estado, de dar mayor aporte físico y financiero al tema del seguimiento y los planes de salvaguardia del cual te hablaba al principio, porque evidentemente cuando queremos hacer seguimiento, porque además tenemos que rendir cuenta ante la convención, ante la Secretaría de la Convención, pero también cuando un consultor trabaja para el CRESPIAL levantando un estado del arte, se consigue con realidades en las cuales quizás aquel plan de salvaguardia no ha sido suficientemente monitoreado porque el Estado no ha podido llegar porque no tiene los recursos financieros. Bueno, y para eso es importante además que el Estado entienda, que es una tarea que lo discutimos permanentemente, que quizás solo no puede. Entonces tiene que empezar a golpear a organizaciones no gubernamentales o a la empresa privada para que esa concurrencia de esfuerzos se traduzca en podemos llegar y podemos dar mejor acompañamiento a aquellos que quieren expresar su voz, pero que además tienen cosas importantes que decir.
Entonces yo creo que ese básicamente sería como la tarea del Estado. Yo a veces caigo en pesimismo, no lo niego, pero a veces volteo y digo, quizás no lo hemos hecho tan mal, y los portadores son nuestros principales, por supuesto, no digo colaboradores, son nuestros principales acompañantes, socios e incluso amigos en esta gesta tan bonita como tú sabes que es el PCI, que a uno le llena el espíritu de una manera pues maravillosa. Sí, realmente son impresionantes las responsabilidades que tienen los estados, pero también el conjunto de desafíos que enfrentan para implementar de mejor manera la salvaguardia del patrimonio vivo. Dos preguntas finales para ir concluyendo con esta entrevista. Por un lado, hay un conjunto de agentes que están alrededor de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, como son las grandes corporaciones tecnológicas, la industria del turismo, cuyas acciones impactan definitivamente y de forma directa al patrimonio vivo. ¿Cómo deberían ser estas relaciones de cooperación con estos actores? Ahí es donde el reto es mucho más grande porque hay casi que hacerlo todo. Creo que hablando de grandes corporaciones, en lo tecnológico, en lo comunicacional, de la industria turística, creo que el saldo, hablo del caso venezolano porque es el caso que conozco, soy venezolano, pero creo que el saldo no es tan positivo porque aún sigue de manera muy vehemente siendo determinante el tema de cuánto gano sobre eso, ¿no? A nivel de lo comunicacional, especialmente el uso de las redes sociales, todos los días desde mi oficina y mi equipo de trabajo, vemos una información mal documentada, mal estructurada, llena de estereotipos, llena de prejuicios sobre las manifestaciones e incluso a veces está llena de discursos racistas. Y eso muchas veces se hace, por ejemplo, no solamente por el desconocimiento, sino a veces se hace de manera deliberada para vender un producto, por ejemplo. Entonces se hace un esfuerzo a nivel de una comunidad que es portadora de una tradición cultural y se trabaja con ellos con unos talleres para fortalecer sus capacidades o para hacer seguimiento de su plan de salvaguardia y cualquier agente comunicacional, cualquier persona, esto que llaman ahora cualquier influencer, que aquí hay varios que se dedican al tema, por supuesto dice lo que se le ocurre y tiene muchos seguidores y se toma eso, como decimos acá, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, lamentablemente. Eso pasa. Y con respecto al tema turístico, también es muy peligroso porque vivimos aquí muchas veces aquello que llaman la cultura del espectáculo, ¿no? O sea, el turismo que pretende a una manifestación, por ejemplo, ritual afrocatólica, por ejemplo, que tiene 400 años haciéndose de manera ininterrumpida, pretenden ponerle en valor, entre comillas, esto último que acabo de decir, en función de llevar unos turistas nacionales o internacionales para que disfruten. Nosotros no estamos en contra de esa construcción de vínculos entre el turismo y el patrimonio cultural inmaterial, porque además es una realidad global. Eso sucede acá, y sucede en países asiáticos o en países africanos, eso lo tenemos claro, pero que por supuesto que lo que se genere por allí, sea, número uno, que también se traduzca en beneficios económicos para las comunidades portadoras, pero sobre todas las cosas que no cree resquemor y no altere y no distorsione a las tradiciones y que tampoco haga que las personas, porque al final del día, por supuesto se trata de las personas, de sus emociones, sus actos de fe, sus creencias, sus sentimientos, sus formas de ser y hacer, que no los hagan sentir mal. Es decir, cuando a mí me han dicho cosas, operadores turísticos, como tú le puedes decir a ellos, por ejemplo, un grupo indígena, que quizás cuando vayamos para allá se pongan trajes más vistosos. Obviamente no se trata de eso, usted no ha entendido nada. Y en ese sentido, el trabajo con las comunidades, en función de lo que la convención dice, tiene que ser un solo sentimiento, una sola coherencia. Así que hasta ahora ha habido algunas experiencias positivas, pero si lo mismo sobre una campana de Gauss, la tendencia tiende a, valga mi redundancia, a irse a experiencias quizás no tan favorables, pero es un trabajo que hay que hacer. Nosotros no tenemos en términos de patrimonio cultural material y turismo, digamos, ni experiencias ni en lo académico ni en lo científico, pero tampoco en la práctica, de repente uno puede conseguir en países como Colombia o México, que uno entiende que el tema ha sido al menos más reflexionado, más trabajado, porque uno lo ha leído, evidentemente, ¿no? Son retos que tenemos que ir trabajando permanentemente nosotros y los que desde el lugar que yo ocupo hoy en día, que por supuesto es temporal, vendrán después de nosotros y tendrán que seguir trabajando sobre este tema. Para finalizar, 3 recomendaciones para tener un trabajo más articulado entre las comunidades, el Estado y otros agentes asociados a la salvaguardia del patrimonio vivo. Yo diría fundamentalmente la primera, educarnos, no educar a las comunidades, educarnos todos y todas los que tenemos algo que ver con esto. Educar a las comunidades portadoras para que conozcan la convención, lo que significa un plan de salvaguardia. Educar al sacerdote de la comunidad que entienda que esa manifestación es importante. Educarnos a los funcionarios públicos, que entendamos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Educar al ciudadano común y corriente, que es odontólogo, que es taxista, que es abogado, que entienda que eso no es
cosa de gente bruta ni de gente inferior, porque la verdad es que todo esto tiene que luchar con esas otras aristas, ¿no? El racismo, la xenofobia, la discriminación, pues esas son realidades, eso es una verdad. Decir que en el país no hay racismo, que en el país no hay desigualdad, sería una gran falacia, y eso está allí, y eso afecta. En ese sentido, educar, por supuesto, a todos. En segundo lugar, por supuesto, apoyo desde las instancias que tengan el poder para hacerlo al seguimiento de los planes de salvaguardia. Eso es fundamental. Nosotros a veces, creo yo, a veces el tema de las candidaturas ante la convención, digo, wow, yo trabajo en eso. Mi equipo trabaja en eso y lo disfrutamos mucho y aprendemos muchísimo, pero también sentimos muchas veces que nos falta como la otra mitad de cuánto más necesitamos para hacer seguimiento a ese elemento que fue inscrito en la lista representativa, por ejemplo. Entonces, el tema del acompañamiento a los planes de salvaguardia es fundamental. Y en tercer lugar, luego que educamos, que acompañamos los planes de salvaguardia, seguir sumando a más comunidades que existen, que todavía no hemos sabido o no hemos querido o lo hemos dado por descontado, a que se integren a este aparato maravilloso que es el entendimiento, especialmente desde lo comunitario, de la conformación de redes. En Venezuela existen más de 300 redes hoy en día de comunitarias de base local sobre patrimonio cultural y material. Bueno, aspiramos que no sean 300 y que en el tiempo sean 400 y sean 500. Yo creo que eso último que dije quizás sea lo fundamental, porque sabemos que están allí. A veces las conocemos muy poco, a veces no sabemos casi nada de ellas. Todos los días uno en su propio país, especialmente cuando estos países son geográficamente tan grandes, uno va encontrando que hay otra manifestación, que hay otro colectivo que dice cosas desde el manejo ancestral y consuetudinario de la tierra, hasta prácticas sanatorias del cuerpo y del alma, hasta por supuesto una celebración pagana que tiene 200 años haciéndose. Muchísimas gracias, George Amais, por esta conversación y esperamos que todas las reflexiones que nos has entregado durante esta entrevista puedan ser útiles no solamente para quienes nos escuchan, los miembros de los países, sino sobre todo para las comunidades que nos escuchan a través de transmisión de nuestro podcast. Ha sido George Amais desde Venezuela. Muchísimas gracias, George, por estas reflexiones. ¡Qué gran conversación! Y lo que nos compartía George nos recuerda algo clave. El PCI no es estático, es vivo y dinámico, porque no se conserva repitiendo, sino adaptando. Es colectivo porque nace del diálogo y de la práctica compartida. Y también es resiliente, porque resiste, cambia, incluso en contextos difíciles. Pero para que eso ocurra, se necesitan condiciones, espacios seguros para la transmisión, políticas públicas inclusivas y, sobre todo, el reconocimiento de lo valioso que es el patrimonio vivo. Porque no todo está en los libros o en las pantallas. Muchas veces está en una cocina, en una ceremonia, en una historia contada al calor del fogón. Y ahora, para continuar, veamos algunos ejemplos de cómo el PCI se enfrenta hoy a sus propios desafíos. En Bolivia, jóvenes de comunidades aymaras están usando YouTube y redes sociales para revitalizar su lengua y compartir música tradicional. A través de tutoriales y videos musicales, promueven el aprendizaje del aymara y fortalecen el orgullo cultural, incluso fuera del país. En Perú, el Crespial junto al GAL Group Crespial desarrollaron una iniciativa que empodera a jóvenes para investigar su propio patrimonio usando tecnología y pedagogías alternativas. El resultado: aplicaciones que no solo exponen el PCI, sino que lo revaloran críticamente, fomentando su preservación activa. Y en todo el continente, las fiestas patronales migraron con sus comunidades. Hoy se celebran en Nueva York, Los Ángeles o Madrid, donde los migrantes reproducen danzas, músicas y rituales de sus pueblos de origen, manteniendo vivo su patrimonio más allá de las fronteras. Son ejemplos del presente, que ya nos hablan del futuro. Y así llegamos al final de esta aventura del patrimonio vivo. Hoy aprendimos que el patrimonio cultural inmaterial no solo tiene historia, también tiene horizonte. Pero ese futuro no está garantizado. Depende de todos, de las comunidades, de las instituciones, de quienes practican y también de quienes escuchan. ¿Y tú estás listo para llevar tu herencia al mañana? ¿Para cuidarla, adaptarla y compartirla? Este fue un episodio realizado por el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, Crespial. Para conocernos más, por favor visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Patrimonio Vivo. Hasta la próxima.